Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast Las Indecisas. Yo soy Osiris Itlali y en esta ocasión estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente. El día de hoy, como parte del episodio número 4, vamos a desarrollar temas muy generales, específicos, pero sobre todo en temas de contratos. En esta ocasión no estoy sola, en esta ocasión estoy con todos mis compañeros, así que me gustaría que se presentaran y que saludaran en este nuevo episodio. Hola chicos, yo soy Dariana Arias y es un placer estar nuevamente con ustedes. Hola chicos, yo soy Isabel y pues bienvenidos. Hola, yo soy Itaí y bienvenidos a este nuevo episodio. Hola, yo soy Ale y es un honor estar con ustedes en este episodio. Hola, yo soy Cris y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Hola, yo soy Ale Melchor y pues un gusto saludarles y que estén aquí de nuevo. Hola, yo soy Carlos Caballero y estoy muy emocionado de estar aquí nuevamente con todos ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con un tema bien interesante y este tema es algo que realmente está sucediendo en México y quiero la opinión de ustedes para presentar. Estos chicos estudian negocios internacionales, por lo tanto queremos saber la postura de las ideas, de cómo se puede desarrollar y la perspectiva que se tiene de ello. Así que para explicar mejor este tema de contratos, me permite presentar una noticia que, vuelvo a repetir, es como muy importante que todos sepamos, pues estoy hablando de la refinería Deer Park, en donde pues México compró el 50% de las acciones, es decir, ya tenemos casi la refinería por parte de México y pues México, ¿qué va a pasar con Dos Bocas? Queremos saber un poquito más de este tipo de noticias, centrándonos simplemente en Deer Park, y para esto voy a permitirme darle la palabra a Dariana Arias para que nos explique un poco de qué van los contratos, sobre todo enfocándonos a esta noticia que nos tiene como al día de hoy bien interesados en ella. Sí, fíjate que es un tema muy interesante, ya que esta adquisición obviamente tuvo que hacerse mediante un contrato, ya que es un documento legal y formal de esta nueva compra que tuvo nuestro gobierno. Esta adquisición, pues, como dije, fue a través de un contrato, pero ¿qué es un contrato? Creo que todos tenemos la idea que un contrato pues es el papel que firman y ya no, listo, tenemos el contrato. Pero no, un contrato es un acto jurídico. Este acto jurídico se hace entre dos partes o más partes y este acto se realiza con el fin de acordar voluntades relacionadas sobre alguna materia o algún objeto. En este caso, pues son la adquisición del 50% de las acciones de la refinería Deer Park. Este acto, por el simple hecho de ser un acto jurídico, genera derechos y obligaciones para ambas partes, tanto para el vendedor, que en este caso es la empresa Shell, que es la dueña o era la dueña de la refinería, y para el gobierno mexicano que adquiere la refinería por ahora. Sin embargo, tenemos que tener claro qué es el acto jurídico. Entonces, cedo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias por este refresh que nos estás dando para tener presente qué es un contrato. Ahora me permito darle la palabra a Itaí porque me causa mucha duda. Entonces, ¿qué es un hecho jurídico? Claro, para explicarte el hecho jurídico, este se explica en un sentido amplio. Para que un hecho sea jurídico, tiene que existir un supuesto también jurídico, que estas son conductas que contiene la ley que una vez realizadas te otorgan consecuencias jurídicas. Estas pueden ser positivas o negativas. Estos hechos jurídicos en sentido amplio se dividen en hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Los hechos jurídicos de sentido estricto pueden ser de la naturaleza o del hombre. En el caso de la naturaleza, podría ser que un huracán ocurra en Houston, donde se encuentra esta refinería, y algunos empleados pues salgan heridos a causa de dentro de su trabajo. Entonces se generan consecuencias jurídicas para la empresa, pues se tendrá que hacer cargo de estos trabajadores. Y por otra parte, se encuentran los hechos jurídicos humanos que pueden ser involuntarios o voluntarios. Un hecho involuntario sería que si la refinería Deer Park explota porque un trabajador se equivoca o comete un error al nivelar la presión del petróleo, pues entonces genera un hecho jurídico sin querer generarlo. Y un hecho jurídico voluntario sería que al momento de que la refinería se vendiera, se tuvo que haber realizado una revisión de las instalaciones para verificar que todo estuviera en buenas condiciones para seguir con las actividades normales. Pero los responsables, pues con el fin de quedarse con ese dinero, dicen, no, pues no la realizamos y le decimos a la empresa que sí se hizo. Y no detectaron una falla importante, que esto causa después que la refinería explote. Entonces también genera consecuencias negativas para los encargados de la revisión por los daños que causaron.
Y por otra parte, se encuentra lo que nos interesa, el acto jurídico, ya que como dijo mi compañera Dariana, pues es el contrato. Este puede producir ya sea un estado de nacionalidad o un estado civil, como lo es el matrimonio. Y por el otro lado también produce una relación jurídica entre las voluntades que acordaron formar este vínculo con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. La diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico es que en el hecho jurídico se busca realizar la acción, pero no se busca generar estas consecuencias jurídicas. En el acto jurídico sí se buscan estas consecuencias. Súper bueno, creo que nos va quedando un poquito más claro cómo se puede desarrollar desde la parte de contratos, pues esta noticia, ¿no? Entonces, ahora me gustaría saber el tema de elementos de existencia y validez, que si bien es cierto, a veces se nos complica comprender este tipo de temas, así que me gustaría que la siguiente persona nos pudiese compartir desde su propia experiencia cómo funcionan los elementos de existencia y de validez. Sí, me da mucho gusto hablar de este tema porque me apasiona mucho. Creo que un aspecto importante de cualquier contrato, y más uno de esta magnitud, que es pues la adquisición de una refinería, son los elementos de existencia y validez, sin los cuales pues no existiría o no sería válido nuestro contrato. Dentro de los requisitos necesarios para la existencia de un contrato tenemos el consentimiento, el objeto y la solemnidad. El primero de ellos, que es el objeto, el consentimiento, perdón, es la manifestación expresa de la voluntad. Para esta compra fue necesaria la firma de ambas partes, ya que tiene que ser una manifestación expresa y también pues requiere ciertas formalidades. La empresa Shell y el gobierno federal mexicano fueron quienes firmaron y pues dieron su consentimiento para comprar y vender efectivamente esta empresa. En el segundo requisito tenemos el objeto. El objeto puede ser directo o indirecto. En este caso, el objeto directo no es la refinería, sino que es la creación de la obligación por parte del gobierno mexicano a pagar la adquisición, que fue de más o menos 596 millones de dólares, un poquito más de 12,000 millones de pesos mexicanos. Y la obligación de parte de la empresa Shell de entregar las acciones, el 50% de las acciones al gobierno mexicano. El objeto indirecto, entonces, sí sería la refinería PAC, que la van a entregar, pero ya entraría como un objeto indirecto. Y por último tenemos la solemnidad. En este caso entra la forma establecida por la ley, es decir, que actualmente solo existen actos jurídicos solemnes, no tan solemnidad, pero solo actos jurídicos solemnes. Dentro de los elementos de validez tenemos un poquito más de requisitos. El primero de ellos es la capacidad, es decir, debe tener aptitud ambas partes de poder consentir un acto jurídico. Esto se puede llevar a cabo de dos maneras, mediante la mayoría de edad o que la persona no tenga alguna discapacidad. En este caso, en el contrato de la refinería, pues ambas partes cumplen con estos requisitos. El segundo es la ausencia de vicios en la voluntad. Esto significa que la voluntad debe ser cierta y libre. Debe estar alejada de la violencia, de lesión, el error, el dolo o la mala fe. Vamos a hacer una suposición. Supongamos que la empresa Shell, sabiendo que es necesario reducir su huella de carbono, ya que hablamos de una refinería, y que dentro de poco el negocio de la gasolina se va a ver afectado porque actualmente los autos eléctricos pues están aumentando su presencia dentro del mercado, pues la gasolina va a empezar a perder un poquito de espacio dentro del mercado. Entonces, supongamos que la empresa Shell conoce todo esto y persuade a México de comprar la refinería. Entonces, ahí estamos hablando de que habría una voluntad viciada. ¿Por qué? Porque aún sabiendo que hay ciertos aspectos negativos en la compra de la refinería, la empresa aún así motiva o fomenta que México lo compre. Entonces, esto fue una suposición, ¿no? De esta manera podemos tener un claro ejemplo de cómo la voluntad no debe ser viciada. Otro de los elementos necesarios es la licitud. Esta establece que el objeto indirecto tiene que tener tres características sumamente importantes. Hablamos aquí de la refinería Deer Park. Entonces, debe existir, obviamente la refinería existe. La segunda característica es que debe ser determinado o determinable. Entonces, en este caso hablamos de una refinería con características, cierta perímetro, cierto espacio, ciertas maquinarias. Entonces,
cumple completamente con este requisito. Y la última es que debe estar en el comercio. Esto, por supuesto, también es cierto, la refinería cumple con esta característica. Y dentro de esta compra, pues vemos que todos los requisitos tienen una palomita, mientras que el objeto directo necesita darse, hacerse o no hacer algo. Entonces, en este caso, el objeto directo sería dar las acciones para que la empresa mexicana también otorgue el pago de la compra de la refinería. La última de las características dentro de los elementos de validez es la forma. Esto consiste en cumplir con las formalidades de la ley. En este caso hablamos de 2 leyes nacionales. Es importante tomar en cuenta esto ya que es un contrato internacional. Súper bueno lo que nos mencionas, ¿no? Como que en resumen, básicamente estamos conociendo la estructura de lo que es un contrato y cómo se tiene que aplicar y quiénes son los responsables de ello y dónde parte la responsabilidad de las partes, ¿no? Y al final mencionaste algo súper interesante, que nos estamos rigiendo en este caso por 2 leyes nacionales. Ahora, creo que es súper importante definir el tipo de convenios o convenciones que se tienen que dar para conocer un poquito más de este tema. Así que en este caso me gustaría preguntarle a Ale, ¿cuál es la opinión que ella tiene referente a esto? Claro, bueno, un ejemplo del contrato internacional aquí es que este contrato es especial, ya que se llevó a cabo entre México y la empresa de Estados Unidos. Este tipo de contrato puede generar algunos problemas a causa de las leyes nacionales y en pro de construir un derecho común con los países que han fijado reglas generales. Como se ha fijado entre dos países, es decir, Estados Unidos y México, estamos hablando pues del contrato internacional. Y bueno, como un ejemplo te voy a poner lo del Convenio de Roma, que el Convenio de Roma es sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, el cual fue firmado el 19 de junio de 1980. Este es un contrato que se llevó a cabo en los países de la Unión Europea. Cuenta con 3 leyes muy importantes, que es este convenio tiene un vínculo más estrecho con el país donde se establece al momento de la negociación. Cuando el contrato tiene por objeto derechos sobre inmuebles, se dice que el vínculo más estrecho es para el país donde están ubicados los inmuebles. Cuando hablamos que existe un inmueble en el contrato, se dice que el vínculo más estrecho se va a llevar a cabo donde se encuentre el inmueble. Es decir, en este ejemplo, el inmueble es la refinería. Entonces, el vínculo más estrecho es con Estados Unidos. Y por último, cuando hablamos de transporte de mercancías, se dice que su vínculo más estrecho es el país donde el transportista tiene su sede principal. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por explicarnos esto, que también es de suma importancia. Y ahora me gustaría pasar con Isa. Isa, ¿nos podrías explicar un poquito? Me causa mucha duda el tema de Convención de Naciones Unidas, específicamente en los contratos de compraventa internacional, pues de mercaderías, ¿no? Me gustaría comprender un poquito más cómo se puede desarrollar dentro de todo esto. Claro, bueno, pues para adentrarnos un poquito más y pues a ver de lo que estamos hablando, pues básicamente esto es uno de los instrumentos internacionales que dan forma a la compraventa internacional. Esto nos sirve para fomentar, unificar el comercio en cuestión de que reducimos otra vez, perdón, es que me pongo muy nerviosa. A ver, ok. Sí, bueno, para adentrarnos un poquito más y saber de lo que es y de qué estamos hablando, básicamente este es uno de los instrumentos internacionales que dan forma a una compraventa internacional, incluyéndolo en el ámbito de la noticia de la que estamos hablando, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías pudo hacer que este enlace de Estados Unidos y México pudiera ser con asegurar de que todo otra vez, perdón. Que la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías pudo hacer que el enlace de Estados Unidos y México nos sirviera para poder tener esa seguridad jurídica en los intercambios comerciales de que todo es y se maneja de manera lícita y fomenta y unifica sobre todo la cuestión del comercio. También uno de los ejemplos de este acuerdo
sería los contratos de compraventa internacional que fue firmado en el 11 de abril de 1980 en Viena. Como reglas que pues establece para el comprador, sabemos que el pago por la mercancía, es decir, que se tiene que cumplir esta forma previamente establecida en el contrato, a menos de que entre los involucrados o entre los participantes haya habido una variación con este rubro, pero nada que pues no se pueda implementar o platicar entre ellos. Y en el caso, por ejemplo, del vendedor, tiene que cumplir con las reglas de entregar la mercancía en el tiempo, en el lugar que se haya acordado previamente en ese convenio, así como de entregar, por ejemplo, los documentos y que todo esté, pues, precisamente como en regla, que fue pues prácticamente lo mismo que se hizo en este caso con respecto a la adquisición de la otra mitad de la refinería. Muchísimas gracias, Isa, por hacernos esta observación de cómo se puede desarrollar. Y ahora pasamos a algo más interesante que también tiene que ver con las convenciones de Naciones Unidas sobre la utilización, pero ahora sobre comunicaciones electrónicas. Bueno, en cuestión de la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos, aquí podemos ver que si se hubiese utilizado una forma de estas herramientas, bueno, esto se debe a que tiene tiene valor jurídico en el documento de dichas comunicaciones y se atribuyen a una persona determinada. Por ejemplo, digamos la firma electrónica, ¿no? Los datos consignados es un mensaje adjuntado y que son asociados al mismo que puedan ser utilizados para identificar firmemente a la persona. En este caso quedaría muy marcado ese tema de que como por mayor seguridad, pues sabemos que tal vez ahorita los documentos físicos o anteriormente se ocupaban, entonces yo creo que ahorita no son tan seguros y pues también en cuestión de esto que es una compra algo grande, porque pues no es un kilo de tomate, no es algo así, o sea, no es algo que no pueda pasar desapercibido, sino que es la refinería. Entonces, esta es una compra realmente importante para Pemex y que no puede ver, no puede ver problemas, no puede ver errores, porque en todos los lugares hay fraudes, entonces podría ser un gran problema, una gran pérdida el hecho de que no se respalde bien la información y no se respalde bien el contrato. Bueno, muchísimas gracias, Cris, por apoyarnos en este tema. Ahora me gustaría comprender un poquito de qué van los documentos que muestran intención y confidencialidad. Y para esto me permito darle la palabra a Carlos para que nos pueda explicar un poquito cómo se desarrolla. Sí, claro, como dijo mi compañera Citlali, les voy a explicar los 3 documentos que muestran intención y confidencialidad. Primero que es Letter of Intent, Memorandum of Understanding y el Acuerdo de Divulgación de Confidencialidad. Bueno, pues vamos a iniciar con el Acuerdo de Divulgación Confidencial. Les voy a explicar esos 3 brevemente. Y bueno, pues es un contrato que protege la información patentada y obliga a las partes a mantenerlos confidencialmente, como dice el nombre de durante un cierto periodo determinado. A continuación está el Letter of Intent, que es una carta de intención que escribe pues un acuerdo entre las partes donde se destaca la voluntad de proceder en algún momento al contrato formal. Como lo dicen, ¿no? Son documentos que muestran intenciones y el propósito de estas cartas de intención no es obligar a un compromiso. Y un dato muy curioso es que no se consideran precontratos, ¿ok? Entonces realmente son una parte antes del acuerdo legal.
El siguiente documento es el Memorandum of Understanding, que es básicamente lo mismo que la carta de intención, o más bien dicho, el Letter of Intent, pues, por inglés, ¿verdad? Ahí si estoy mal, ahí me corrigen. Y pues bueno, nada, muestran 3 diferencias. La primera, que es un lenguaje más formal, o sea, es un resumen del acuerdo final, no sé si me voy a explicar, y se pueden involucrar más partes, y en este documento deben de firmar todas las partes, mientras que en la carta de intención nada más firma una parte, y actúan con un objeto común sin comprometerlos jurídicamente. A continuación, mi compañera Alejandra pues va a explicar más sobre ese tipo de acuerdos de documentos de intención y confidencialidad. Bueno, dentro de estos temas también está el memorándum de entendimiento, el cual este es entre empresas, que es un documento parecido a un contrato, pero que no vincula a las partes, excepto cuando se incluyen acuerdos de confidencialidad, que ahorita se los voy a explicar y que no tenga competencia. El objetivo los objetivos más importantes del memorándum de entendimiento, el número 1 es declarar oficialmente que las partes están negociando en la actualidad. El número 2 es aclarar los puntos clave de una operación por la conveniencia de las partes que están haciendo este documento. Valoración del interés de la otra parte para llevar a cabo el negocio, o sea que ambos estén de acuerdo, recoger los avances que se producen en cada una de las negociaciones y proporcionar garantías en caso de que el acuerdo finalmente fracase durante la negociación. Ante este memorándum también hay un acuerdo de confidencialidad. Este acuerdo de confidencialidad es en aquellos casos en los que se desea proteger de forma adecuada información sensible o relevante. De esta forma se da protección a los secretos empresariales o de cualquier tipo de información que las partes estimen relevantemente. Y bueno, a consecuencia de esto también el irrumpir un contrato de confidencialidad tiene consecuencias como en todo. Por ejemplo, es muy fácil romper un documento de confidencialidad, ya sea que no se haya llevado a cabo siguiendo el procedimiento descrito, si hubiera excedido la información que se puede revelar a terceros, que no se hubiera adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información, o bien se haya realizado con el fin de obtener una ventaja personal o de competir de forma desleal. Dentro del documento que se hace de confidencialidad incluye algunas cláusulas en las cuales menciona las consecuencias de haber irrumpido este contrato. Uno de las consecuencias es pagar una cifra, que esta sería una multa, o en algunos casos la cárcel, o en otros ya no puedes volver a trabajar en un lugar que sea del mismo giro comercial. Muchísimas gracias, Ale y Carlos, por la información. Creo que es sumamente importante que tengamos bien presente este tipo de temas en situaciones como pues estas que estamos viviendo, sobre todo el ejemplo que se dio. Y pues en verdad agradecemos que el día de hoy nos hayan apoyado a platicar un poquito desde su perspectiva, desde sus conocimientos como casi licenciados en negocios internacionales. Así que les agradezco mucho el que hoy hayan estado aquí y le hayan podido compartir a más personas un poquito de lo que se hace dentro de negocios y cómo se visualizan los contratos. Muchísimas gracias y no sé si se quieran despedir. Muchas gracias por poner su tiempo en este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por su tiempo y su atención en este podcast. Espero que les haya gustado y haya sido de su ayuda. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de todos los episodios de este podcast. Esperamos que sea un gran aporte para ustedes y que con los ejemplos haya quedado claro cada uno de los temas. Pues muchísimas gracias a todos que nos escucharon. Un saludito a todos, en donde quiera que se encuentren, y un fuerte abrazo a la distancia. Y pues bueno, sin más que decir, pues sería todo.